Sean ustedes bienvenidos a este espacio pensado para que ustedes puedan comprender un ejercicio de aplicación de el cálculo de A8 con su valor permisible para determinar la valoración o la evaluación del riesgo de exposiciones producto de la vibración en un puesto de trabajo. En esta oportunidad tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice: un operario de una carpintería utiliza para el desarrollo de sus tareas sobre madera a lo largo de su jornada laboral las siguientes herramientas manuales: sierra de calar, marca Bosch, y utiliza una lijadora orbital también de marca Bosch con su respectivo modelo, y cada una tiene respectivamente una antigüedad de 8 años y 7 años. En los manuales de instrucción de ambas máquinas figuran los siguientes datos en relación con las vibraciones que generan, es decir, se tomaron mediciones con las cuales pues ellos determinaron este tipo de datos técnicos. La sierra de calar tiene una tolerancia K de 1.5. El valor del fabricante para la sierra de calar, la vibración es de 5 metros sobre segundo cuadrado, y la lijadora manual, el nivel aproximado de vibración es de 6 metros sobre segundo cuadrado. Son aceleraciones. Una vez realizadas las mediciones con el acelerómetro, se obtuvo los siguientes valores para ambas máquinas. Para la sierra, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y como en las Z, representan unos datos que están aquí plasmados en la gráfica. Para la aceleración en X tenemos 6.2 metros sobre segundo cuadrado, para la aceleración en Y 8.3 metros sobre segundo cuadrado y para Z 6.8 metros sobre segundo cuadrado. Igualmente, en la lijadora, para la componente en X de la aceleración tenemos 10.5 metros sobre segundo cuadrado, de la aceleración en Y tenemos 6.2 metros sobre segundo cuadrado y en Z 7.1 metros sobre segundo cuadrado. Cabe resaltar que en este ejercicio nos toca indicar cuánto es el tiempo que duran trabajando. Entonces, para el primer caso, la sierra de calar 1 hora, y para la lijadora orbital tenemos que es de 30 minutos, es decir, media hora. Nos piden que evaluemos el riesgo de exposición a vibración en el puesto de trabajo con los datos dados en la situación. Lo primero que tenemos que hacer es determinar qué tipo de vibración es, si es cuerpo entero o es vibración producto de mano-brazo. Pues obviamente va a ser de mano-brazo, pues porque es lo que se trabaja comúnmente en este tipo de herramientas en ebanistería. ¿Qué debemos hacer? Calcular entonces la aceleración producto de un ajuste de acuerdo a la norma del fabricante con lo siguiente. Entonces tenemos una ecuación que dice A sub D es igual a sub E más K, donde A sub D es la aceleración declarada por el fabricante, K es el valor de incertidumbre y A sub E es el valor de la aceleración de la emisión. Entonces, para el caso de la sierra de calar, tenemos que la aceleración dada por el fabricante nos dice que son 5 metros sobre segundo, más el factor de incertidumbre nos da un valor de 6.5 metros sobre segundo cuadrado. Ustedes se van a preguntar dónde tomamos ese valor. Entonces, nuestro marco de referencia es la norma UNE-EN 120.096 de 1998. ¿De dónde la tomamos? Pues de aquí. Pero ¿en qué texto nosotros tenemos como referencia? Entonces, el texto que nosotros tenemos como referencia es el siguiente. En el documento Vibraciones alternativas para evaluar el riesgo de vibraciones, estimación, de las notas técnicas de previsión sacamos los datos que nos dicen en la tabla y aquí están resaltados en rojo. Los voy a ampliar un poco para que ustedes lo puedan apreciar. Aquí están los datos de las respectivas máquinas y la teoría referente a ella. Entonces ustedes pueden leer y empaparse más sobre el asunto. Para este caso en particular volvemos al ejercicio. Dejaré el link para que puedan descargar este archivo. Una vez identificamos nuestro marco de referencia, vemos que tenemos que utilizar la tabla de punto 1, donde nos hablan de la incertidumbre K para diferentes valores medios. ¿De qué? Pues de la aceleración. Entonces fíjense ustedes que en el caso de la sierra de calar nosotros tenemos que vamos a trabajar con la ecuación de A sub D es igual a E más K. ¿Por qué? Porque nos lo dan.
pero en el problema, para el caso de la lijadora, no se nos da algún dato referente a la incertidumbre. Entonces para hacer ese cálculo se tiene que aplicar lo señalado en la norma UNE-EN 12096 de 1998. Allá que nos dicen, vea, lo primero que tenemos que hacer es poder aplicar esta ecuación, la misma en el caso anterior, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué hago con K? Entonces el valor de incertidumbre K será igual a la aceleración dada por el fabricante por el 0.4. Entonces lo reemplazamos. 6 metros sobre segundo cuadrado la aceleración dada por el fabricante y lo multiplicamos por 0.4. Ustedes se preguntarán, ¿de dónde sale este valor de 0.4? La respuesta la encontramos acá arriba. Nos dice que para valores de aceleración mayores a 5 metros sobre segundo cuadrados y no nos dan la incertidumbre, nosotros la vamos a tener que multiplicar por 0.4, que fue lo que efectivamente hicimos aquí. Entonces, al hacer la multiplicación de 6 por 0.4, vamos a obtener 2.4 ¿qué? Metros sobre segundo cuadrado. Una vez con este valor de K, lo que hacemos es, se lo sumamos de acuerdo a la ecuación que estoy señalando acá, que fue la misma que empleamos en el ítem anterior. Entonces, obtenemos que al sumar 6 más 2.4 vamos a obtener la aceleración de 8 metros sobre segundo cuadrado. Posteriormente, en el siguiente paso, que son vibraciones mano-brazo, ¿qué tenemos que hacer? Pues al ser ambas máquinas de carácter eléctrico, debemos utilizar la tabla E1 de la norma técnica UNE-CEN/TR 15350, teniendo en cuenta la antigüedad de las mismas. Fíjense que allá en el problema nos daban la antigüedad de cada una. Entonces, de acuerdo a la norma, ¿qué es lo que debemos hacer? Multiplicar por un factor de 1.5 en el caso de ese tiempo de duración. Entonces la sierra de calar nos dio 6.5. Entonces recordemos que ese 6.5 ¿dónde viene? De las operaciones que hicimos previamente aquí atrás. 6.5, mírala, aquí la estoy señalando y la voy a colocar con el puntero. Fíjense, 6.5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces lo que hacemos nosotros es multiplicar la de la lijadora. ¿De la lijadora cuál? Pues la manual, de 8.4 metros sobre segundo cuadrado por 1.5 y obtenemos 12.6 metros sobre segundo cuadrado. ¿Para qué me sirven estos valores? Lo vamos a ver nosotros a continuación cuando hagamos el cálculo del A8, el cual representa el valor de la exposición diaria normalizado para el periodo de referencia que estemos trabajando. Entonces la fórmula del A8, ¿qué nos dicen? Pues mire, la aceleración encontrada la vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de ¿quién? Del tiempo de exposición sobre 8 horas, que son las 8 horas de trabajo. Entonces el tiempo diario de exposición es T sub E, que está aquí, de uso de manejo de la máquina. El T sub E, pues en este caso la sierra es 1 hora. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo vamos a reemplazar. 6.5, que ya señalé de dónde viene ese valor, lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de 1 sobre 8. Horas con horas se cancelan y me queda que la raíz cuadrada de 1 octavo por 6.5 es igual a 3.4 metros sobre segundo cuadrado. De igual manera lo vamos a hacer para ¿quién? Pues para la lijadora. La misma cuestión, recordando que los 30 minutos equivalen a media hora, es decir 0.5 horas. Cancelamos unidades cuando reemplazamos acá para hacer el cálculo de A sub 8 y obtenemos un valor de 3.15 metros sobre segundo cuadrado. Entonces aquí ya podemos empezar nosotros a hacer una evaluación. Si vemos y recordamos la norma que tengo aquí al lado derecho, los valores límites para las exposiciones a las vibraciones mecánicas, tenemos que en el caso de mano-brazo tenemos un valor que nos da un lugar a una acción. Cuando está entre 2.5 a 5 tenemos que tomar acciones. Entonces en este caso vemos que con el trabajo de la sierra y el trabajo que da la lijadora nos dan valores mayores a 2.5. Por lo tanto tenemos que intervenir allí. Podemos hacer una intervención de qué tipo, un tipo administrativa, por ejemplo, que rotemos el personal, que hagamos una capacitación en que en el manejo de posturas, como se deben utilizar las herramientas técnicamente. También tenemos que hacer una vigilancia médica y ejecutar pausas activas
o simplemente estiramientos. Pero sumado a ello tenemos que conseguir algunos tipos de guantes especiales que absorben vibración, al igual que un calzado especial para que absorba esa vibración. Entonces aquí ya nosotros podemos evaluar las actividades de forma independiente, pero tenemos que sacar el global, es decir, el puesto de trabajo. ¿Cómo hacemos eso? Pues con los valores obtenidos previamente los elevamos cada uno de ellos, en este caso 3.4 lo elevamos al cuadrado, más 3.15 al cuadrado, lo sumamos y luego le sacamos raíz cuadrada y obtengo 4.6, corroborando una vez más que debemos de hacer la intervención prontamente. De ahí ya hicimos la primera evaluación, pero resulta que también existe otra forma de evaluar el riesgo. ¿A través de qué? De lo que nosotros llamamos cálculo por puntos. ¿Y cómo se utiliza esto? Pues simplemente con la tabla que tenemos a continuación, que viene dada por esta norma que mencioné anteriormente. Lo que hacemos es lo siguiente: con los cálculos de las aceleraciones encontradas previamente, como en este caso 3.4 y 3.15, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Pues sacar el global. Entonces ya ahí termina. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar el de la lijadora. El de la lijadora obtuvimos, la aceleración de la lijadora fue 12.6 metros sobre segundo cuadrados, pero acá ustedes van a darse cuenta que no hay amplío, no hay ese valor. Entonces vamos a acercarnos al de 12.5. entonces aquí de forma horizontal, que estoy mostrando con la lupa, vemos que se corta cuando esta llega al valor de 30 minutos. Ese valor de 30 minutos equivale a media hora. Entonces, ¿cuántos puntos nos da? Nos da 156 puntos. De igual manera, hacemos con la aceleración de la sierra. La aceleración de la sierra nos dio 9.7 metros sobre segundo y aquí tenemos 9.5. En este caso, sabemos que trabajo una hora, entonces donde se cruzan las dos, la horizontal con la vertical, obtenemos 181. ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es la sumatoria de los dos puntos encontrados, es decir, de 181 más 156. Eso nos da un total de 337 puntos. Por este método, nosotros lo tenemos que especificar de la siguiente forma. Aquí vemos que en la figura 2 nos dice que se trata de un diagrama de evaluación de riesgo como resultado de la comparación de los puntos con los valores de referencia de la tabla. Entonces nosotros obtuvimos un valor de 337. Miramos que el riesgo está catalogado entre 100 y 400 puntos. Si da menos de 100, pues es aceptable, no hay ningún problema. Pero si da en este semáforo de color amarillo, entonces decimos que tenemos que hacer intervención. Si se pasa a 400, pues ya la vibración se considera intolerable y entonces debemos de intervenir drásticamente y mirar cómo podemos mejorar la situación de nuestros colaboradores. Entonces ya dimos la interpretación de lo que significa esta tabla. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y esta tabla número 1 dónde la consigo? Entonces a esta tabla número 1 tenemos que ver el siguiente documento donde nos hablan de ella. El documento se llama Vibraciones, aplicación práctica del método de puntos de exposición a puestos de trabajo variables. Entonces bajamos, aquí encontramos los criterios y acá abajo en la página del PDF 3 encontramos dicha tabla. Entonces ahí van a encontrar el material referente a esta tabla que estamos mostrando aquí. Entonces, como se hicieron mediciones con un instrumento, con un acelerómetro llamado acelerómetro, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Con esos datos obtenidos, lo que tenemos que hacer es el cálculo total de la aceleración para cada máquina. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues sumamos cada uno de estos y los elevamos al cuadrado, de acuerdo a su componente. Es decir, en el eje de las X para la sierra es 6.2, lo elevo al cuadrado, más 8.3 elevado al cuadrado, más 6.8 elevado al cuadrado. ¿Qué sucede acá? Que aquí les puse en rojo para que cuando estén a digitar en la calculadora tengan en cuenta que deben de colocar los paréntesis iniciales y finales para que la respuesta le dé bien. O simplemente usted hace cada uno de estos por separado y al final saca la raíz cuadrada de la cantidad que le dio. En este caso nos da que es 12.4 metros sobre segundo cuadrado. Y en el caso de la lijadora, al reemplazar todos los datos encontrados y elevarlos al cuadrado, lo que debemos hacer es, ojo que tenemos lo siguiente.
Lo que tenemos que tener en cuenta es los paréntesis al momento de hacer las operaciones. Entonces, para la lijadora obtuvimos 14.1 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, al calcular el A8 parcial para cada máquina con los datos obtenidos previamente, sencillamente lo que hacemos es, para esta de 12.4 que corresponde a la sierra, el tiempo es 1/8 y tenemos como respuesta 4.38 y 3.52. Y al encontrar el total del puesto de trabajo, volvemos a ver que nos da 5.6,14, indicando de una vez una alerta y un semáforo de color rojo, en el cual, perdón, amarillo, con el cual debemos nosotros empezar a intervenir. ¿Cómo? Pues vuelvo y repito, rotando personal, capacitando en forma correcta de utilizar las herramientas para el trabajo y también capacitar a las personas en cuanto a la forma de hacer las pausas activas o los estiramientos correspondientes, además de haber una vigilancia médica en este tipo de casos. Entonces vuelve y se corrobora lo mismo. Y esta es la forma concreta de hacer este tipo de ejercicios. Y fíjese una cosa, aquí cuando nosotros empezamos a hacer los cálculos iniciales que nos daban 9,7 y 12,6 y obtuvimos 3,4 y 3,15, estos son valores que a nosotros nos deben de interesar. ¿Para qué? Pues para nosotros poder tomar decisiones. Se comprobó que la evaluación que nos pedía del puesto de trabajo a exposición del riesgo por vibración, pues queda completamente definido por varios criterios y varios métodos. Muchas gracias por la atención prestada.